Señor Vidal, ¿cómo está usted? Buenos días. Entiendo que va a tener una agenda recargada en Perú. Bueno, es una agenda recargada y además es una agenda que, como casi siempre que vengo a Perú, se recarga más desde el momento en el que aterrizo. O sea, uno no termina de saber cómo va a terminar de apretada esa agenda, pero es un placer estar aquí y poder departir juntos. Pero el mundo en estos momentos, más que en izquierda y en derecha, se divide entre globalistas y patriotas. Globalistas y patriotas. Esta es una de las frases que más me quedó durante la entrevista que duró más de una hora que sostuve hace algunos días con el enorme sabio de nuestros tiempos llamado César Vidal. Él vino del Perú para regalar una conferencia a algunas personas que lo escuchamos y aproveché entre sus tiempos libres para escamotearle una hora de entrevista y las cosas de las que hablamos realmente son sumamente interesantes. La primera de ellas es si él realmente considera que existe un nuevo orden mundial o no. Para los que no conocen aún a César Vidal, realmente les pido que lo googleen. Es un autor de más de 150 libros de diferentes temas, desde economía, filosofía, teología, historia, un periodista prolífico en España y ahora en Estados Unidos, conocido como la Voz de Madrid en España en su tiempo, que tuvo que huir de Madrid por haber sido atacado por fuerzas terroristas que buscaban matarlo. Él ahora es un conspicuo conferencista que le da vueltas a todo Hispanoamérica regalando parte de su conocimiento. Estuvo en Perú hace pocos días y lo primero que hablamos, ya les dije, fue sobre nuevo orden mundial. ¿Cuál es la idea que se le viene a la cabeza cuando usted ve las manifestaciones en Chile, en Ecuador, en México, en Barcelona, etcétera? Bueno, yo diría que es una situación de enorme fragilidad. Creo que la palabra sería fragilidad para definir en conjunto el área hispana del mundo, y de enorme fragilidad porque en estos momentos Hispanoamérica es uno de los grandes campos de batalla frente a la agenda globalista. ¿Por qué? Vamos a ver, la agenda globalista persigue unas metas que han sido definidas por globalistas como el propio Rockefeller. David Rockefeller cuenta en sus memorias que en ocasiones le han acusado a él y a su familia de pretender que desaparezcan los estados y que se imponga el dominio de una cábala, él utiliza el término cábala, de financieros y de intelectuales que de alguna manera controle el mundo y lo lleve hacia un sistema de carácter socialista. Y entonces él dice, nos han acusado muchas veces a mi familia y a mí de tener estas intenciones y de que es una agenda contraria a los propios Estados Unidos. Y él dice, bueno, me confieso culpable. Es decir, la idea de una agenda globalista es algo que surge al menos en los años 60, que efectivamente parte de la base de que las naciones-estado como tal no tienen sentido, tuvieron sentido en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en parte del siglo XX, pero esas naciones-estado como tales, soberanas, independientes, carecen de sentido, y lo que hay que implantar es un supragobierno que mantiene en cierta medida la existencia de esas naciones, pero desprovistas de su soberanía. Perdón, ¿me está usted hablando del nuevo orden mundial? ¿De una conspiración, como lo llaman algunos? Bueno, vamos a ver, el nuevo orden mundial es un nombre que el propio Rockefeller utiliza. Es decir, habrá gente que sobre esto escriba cosas absurdas y hable de los reptilianos y cosas de este tipo. Pero estamos hablando de un nuevo orden mundial, el propio David Rockefeller hablaba de ello. Se puede denominar conspiración en la medida en que en buena parte de su trayectoria esto ha sido algo oculto, y hay un discurso extraordinario de Rockefeller ante la Trilateral donde da las gracias a medios de comunicación importantes en Estados Unidos porque conociendo esto se lo han ocultado al público. ¿Y cómo entroncamos este asunto de un nuevo orden mundial o una agenda globalista, como la llaman otros, con todo esto que estamos viviendo en nuestros países? Bueno, es bastante sencillo. Vamos a ver, la agenda globalista funciona sobre una serie de pilares que son muy concretos. Uno de los pilares es el hecho de que vamos a acabar con la independencia nacional. Las naciones son naciones que, si tomamos el ejemplo de un huevo, le vamos a quitar la yema, le vamos a quitar la clara y va a quedar solo la cáscara. Y entonces ese es uno de los objetivos. Vamos a acabar con las identidades nacionales, vamos a acabar con las identidades culturales, vamos a crear naciones que sean prácticamente como una arcilla que se puede modelar.
Eso transcurre a través de varias cuestiones. Una de ellas, por ejemplo, es el práctico monopolio de los medios de comunicación. En estos momentos, en torno al 80% de las informaciones que aparecen en las agencias internacionales, en los medios de comunicación, pero incluso en las películas de dibujos animados de niños, están en manos de solo 7 multinacionales. Y en ese sentido nos es bastante fácil dirigir a la opinión pública en ese sentido. El segundo fenómeno es el de una inmigración que acabe lesionando totalmente la identidad nacional. Y en este sentido eso se puede ver con más claridad quizá en Europa Occidental que en el caso del continente americano, pero vamos en esa dirección. En tercer lugar, impulsamos la ideología de género. Una sociedad va a ser siempre más débil, más frágil, más desprovista de protecciones si acabamos destrozando la familia. Y en ese sentido, la política es muy clara en cuanto a la agenda globalista. El último aspecto es que nos vamos a librar del cristianismo porque tiene una escala de valores que se resistirá frente a esto. Ahora, ¿cómo tiene esto que ver con la situación actual? Déjeme darle unos ejemplos. En el caso de Ecuador, el Parlamento, el legislativo de Ecuador, rechaza una ley de aborto. Apenas unas horas después tenemos disturbios en todo el país utilizando a las minorías indígenas de manera especial. En Perú, en un momento determinado, hay una resistencia a que el Tribunal Constitucional sea nombrado por el Legislativo, como lo establece la legalidad, porque además el Tribunal Constitucional frenaría las iniciativas de ideología de género, y por el contrario hay un intento del Ejecutivo de que el Tribunal Constitucional ya no se nombre legalmente, sino que ese Tribunal Constitucional en su nombramiento tengan que ver organizaciones que dependen de George Soros, que es uno de los grandes rostros de la agenda globalista en estos momentos. Cuando eso no se consigue, se produce un autogolpe, creo que no se puede denominar de otra manera lo que ha sucedido en el Perú, y de pronto es imposible que la legalidad constitucional siga adelante. No se produce más violencia porque ese autogolpe invalida de alguna manera, impide la acción del poder legislativo, pero se ha producido una situación de ese tipo. En otro caso, como en el caso de Chile, el objetivo es mostrar que Chile no es un oasis, que no existen oasis en este mundo y que, por supuesto, podemos quebrar la estabilidad de cualquier país cuando queremos. Estamos en una situación que abarca realmente a todo el hemisferio y además todo esto precedido por unas palabras muy airadas de George Soros hace apenas unas semanas, antes de que se desencadene todo este tipo de conflictos, señalando que la agenda de género y la agenda globalista no está avanzando en Hispanoamérica con la velocidad que él quiere y hay que conseguir que avance. Pese a que Maduro ha dicho que el Foro de Sao Paulo está avanzando mejor de lo esperado, él lo acaba de decir hace es que no es incompatible, es decir, a la agenda globalista lo que son los objetivos del Foro de Sao Paulo le vienen extraordinariamente bien, porque debilita enormemente el bienestar en cualquier país. Es decir, Venezuela ahora mismo es una nación muchísimo más débil que cuando llegó al poder Hugo Chávez. Por supuesto tenía los problemas que tenía y eso explica que Hugo Chávez llegara democráticamente, pero Venezuela ahora mismo es un país que tiene menos posibilidades de resistencia. Argentina aprueba el avance de la ideología de género en situaciones de enorme debilidad económica. Cristina Fernández de Kirchner nunca pensó inicialmente en impulsar el matrimonio homosexual. Lo impulsa en un momento determinado en que con su gestión ha quebrado a la Argentina y la Argentina no puede recibir ayuda financiera internacional si no se somete a la ideología de género. Y es cuando Cristina Fernández de Kirchner lo avanza. Ha vuelto a repetirse con Macri. Macri no lleva a cabo las reformas que tenía que llevar, el país necesita un préstamo de entidades internacionales y Macri se ve obligado a impulsar el aborto, que tampoco estaba en su programa, precisamente para poder recibir esa ayuda financiera internacional. Es decir, el problema es que la agenda globalista no solo priva de soberanía a los pueblos, sino que además aprovecha los momentos de debilidad económica de las naciones para poder imponerse. Esto es una forma de neoimperialismo especialmente siniestra y especialmente malvada.
Y aquí lo que se está discutiendo en última instancia, al final, es si las naciones van a seguir siendo soberanas o, por el contrario, Perú y México y Argentina y Paraguay y el Ecuador se van a convertir en colonias de una agenda globalista. Esa es la cuestión de fondo. Tres temas. El primero, el Islam y cuál es la repercusión o influencia que no solamente ha ejercido y está ejerciendo en Europa, sino realmente qué significa el Islam para Latinoamérica como un futuro. César Vidal no es muy, digamos, halagüeño en lo que él espera que eso pueda causar a nuestros países. El segundo, el trabajo o la influencia de Francisco, el Papa Francisco, al frente del Vaticano y qué va a significar eso realmente para países como los nuestros. Y tercero, la influencia de la izquierda mundial que va a jugar un papel fundamental en torno a pobladores originarios de Latinoamérica. El Islam. ¿Qué papel juega el Islam? Ya vemos qué papel juega en Europa. Prácticamente Europa se ha llenado de mezquitas y de influencia musulmana. Pero para Latinoamérica, ¿qué esperar del avance no solamente cultural, sino incluso geográfico del Islam? Vamos a ver, el avance del Islam en el continente americano es mucho mayor de lo que puede parecer a primera vista. Es verdad que impresiona mucho el caso de Europa, porque claro, Europa apenas tiene una estrecha faja de mar entre ese norte de África islámico y el territorio europeo, y hay poblaciones europeas donde ya parece que estás en Marruecos o en Argelia en vez de estar en el sur de Francia o en el Levante español. Pero el avance del Islam en el caso del continente americano es inmenso. Hace apenas un par de meses una catedral católica en Estados Unidos era vendida para ser transformada en mezquita. Y la explicación vendida y la explicación que daba el obispo católico a esto era que bueno, que es que en ese barrio ya casi no quedaban católicos y buena parte de la población ya mayoritariamente era islámica y entonces vendía la catedral. Esto, se mire como se mire, desde luego es como un flash que te deja totalmente paralizado. Y la inversión que está llevando a cabo el Islam en estos momentos en Hispanoamérica para extender el Islam es absolutamente extraordinaria. Y en muchos casos, además, fijando como objetivo a poblaciones indígenas. Esto es algo que, bueno, no se detienen en ello. Las poblaciones indígenas en estos momentos van a atravesar en Hispanoamérica por tiempos muy amargos, porque de hecho se han convertido en objetivo de distintas agendas, a cuál más terrible. Por supuesto. Acabamos de ver el sínodo amazónico hace días. Exactamente, ese es el otro caso. Entonces, vamos a ver un sínodo amazónico en una zona como la Amazonia, donde más del 80% de la población es evangélica. Los católicos que quedan ya en la Amazonia son casi testimoniales y el resto es gente que practica religiones chamánicas. Y el documento final del Sínodo de la Amazonia la emprende contra los evangélicos, dice que se va a aliar con las religiones chamánicas y además reclama un control sobre un territorio donde el porcentaje de católicos es menos del 10%, pues desde luego es un documento inquietante. Pero el Islam también tiene la intención de utilizar a los indígenas y yo me temo que hay una serie de naciones de Hispanoamérica en las que vamos a vivir tremendas convulsiones en los próximos años y en las que se va a instrumentalizar a las comunidades indígenas como un elemento desestabilizador y lo que se va a producir va a ser algo terrible. Y es el hecho de cómo utilizas a comunidades no para integrarlas, sino realmente para intentar demoler el sistema que existe en este momento. Eso no es nuevo. No es algo nuevo, pero va a ser tremendamente dramático. Y estoy pensando en países como Guatemala, estoy pensando en países como el Perú, estoy pensando en países como Paraguay, como Ecuador. Esa es una de las realidades que vamos a ver en los próximos años e, insisto, se va a utilizar a las comunidades indígenas como ese elemento. ¿En cuántos años prevé usted? ¿En décadas? ¿En años? ¿En lustros? No. Esto es algo que ya hemos empezado a verlo. Lo que hemos visto en Ecuador hace apenas unas semanas, en que la punta de lanza de ese elemento desestabilizador era precisamente las comunidades indígenas, es el inicio. Hay un plan, Guatemala, por ejemplo, ahora mismo es un país donde ya más de la mitad de la población es indígena.
Y estoy hablando indígena, no el elemento mestizo, sino el elemento puramente indígena. Hay un plan para que en Guatemala se produzca una desestabilización utilizando a las comunidades indígenas, también en Perú. Ahora, no sé si es correcta la idea o el razonamiento o los resultados de lo que usted está diciendo. Además de usar poblaciones indígenas para desestabilizar nuestro sistema, nuestra cultura, digamos, ¿es correcto pensar que la Iglesia va a enfrentar alguna especie de persecución o de situación complicada? Yo no creo que estén ahora mismo quemando iglesias evangélicas en Chile por casualidad. Es decir, esto es algo bastante claro. Es decir, claro que hay un plan, y hay un plan, permítame que le dé dos ejemplos en este sentido. A principios de este año se produce una gran reunión en Bogotá, Colombia, de los lobbies favorables a la ideología de género, fundamentalmente pro-gays y pro-feministas. En esa reunión ellos comentan, primero con enorme desazón, que el avance de la ideología de género en Hispanoamérica no ha sido tan rápido como querían. Y a continuación dicen que el gran problema son las iglesias evangélicas. Nunca pensaron que las iglesias evangélicas iban a ser un peso fuerte frente a la ideología de género. Y en su análisis comentan, la Iglesia Católica no es un problema, porque es una jerarquía, tiene unos intereses, siempre se puede pactar, etcétera, etcétera. Pero las iglesias evangélicas no tienen una organización piramidal. No puedes llegar a un acuerdo con la cúpula. Es gente que se ha organizado desde abajo y es gente que ha movilizado realmente a la población de su país. Y nuestro objetivo, efectivamente, tiene que ser acabar con esa situación que procede de las iglesias evangélicas. Esto sucedía a principios de año, en Bogotá. ¿Y cómo es ese acabar? ¿Cómo sería bueno, ese acabar? Para ellos la idea sería intentar desacreditarlos mediáticamente, intentar impedir que puedan tener un peso dentro de organismos nacionales e internacionales desde los que intentaran bloquear la ideología de género, y en algún caso, desde luego, no se descarta. Bueno, por supuesto se habla de la infiltración, y esa infiltración es real en algunos casos, y por supuesto yo creo que la violencia nunca se ha descartado, siempre es el último recurso, pero insisto, en Chile, vamos a ver, objetivamente hablando, ¿qué tiene que ver la subida del precio del metro con que se queme iglesias evangélicas? ¿O es que realmente hay algo que va más allá de la subida del precio del metro y, aprovechando la inestabilidad, aprovechando la fragilidad de las instituciones, vamos golpeando a aquellos a los que queremos atemorizar o situar fuera de juego? Y yo creo que es eso. O sea, no tiene ningún sentido. Hay varios niveles en los que podemos leer los acontecimientos, Yo puedo encontrarme con un acontecimiento X y yo puedo hacer una lectura económica, y esa lectura económica puede ser correcta. Puedo hacer una lectura institucional y también puede ser correcta, puede ser complementaria de la económica. Puedo hacer una lectura internacional y también es correcta y complementaria. Pero creo que al mismo tiempo también existe una lectura espiritual. Yo no descarto ninguna de esas lecturas. Y cuando tengo que analizar, y es mi trabajo habitual a diario, tengo que analizar acontecimientos que suceden en distintas partes del globo, a mí me interesan los elementos económicos, los elementos sociales, los elementos institucionales, el panorama internacional, pero no se me escapa la dimensión espiritual, porque sin ella es imposible tener un análisis cabal. Y no cabe la menor duda que aquí estamos encontrándonos con situaciones que son espirituales. Y la prueba está, como mencionábamos antes, en el documento del Sínodo de la Amazonia. Pero es que unos días antes de ese documento oficial del Sínodo de la Amazonia, se firma en Roma el nuevo Pacto de las Catacumbas por la Casa Común. Y ese Pacto de las Catacumbas por la Casa Común, que suscriben varias docenas de obispos bajo la presidencia de un cardenal muy importante, que es Sumans, es un abrazar la agenda globalista en cuestiones como es el calentamiento global, como es la idea de la ideología de género, algo más diluida, porque esto puede provocar mucho malestar en creyentes católicos, y por supuesto la idea de un control global de aquello que en realidad es soberanía de las naciones. Ese Pacto de las Catacumbas
que el primer pacto de las catacumbas en los años 60 provocó el nacimiento de la teología de la liberación apenas 3 años después. Ahora es el pacto en el cual queda muy claro que el Vaticano se ha subido al carro de la agenda globalista. Y el documento del Sínodo de la Amazonia, bueno, es más claro en ese sentido, es más oficial, pero va exactamente en la misma línea. De hecho, no hay nada más que ver, por ejemplo, la encíclica del Papa Francisco sobre el cosmos, la naturaleza, etcétera, etcétera, y no es nada más que la agenda globalista. Por cierto, haciendo afirmaciones más que discutibles desde un punto de vista científico, como es el hecho de que exista un calentamiento global, de que el calentamiento global depende de la acción del hombre mayoritariamente, etcétera, etcétera. Eso hay muchos científicos, incluidos premios Nobel, que lo discuten, pero en esos documentos oficiales se abraza esa tesis porque es la de la agenda globalista. Ahora, esto no es una cuestión de mera discusión. Cualquiera que vea el documento del Sínodo de la Amazonia y el modelo de desarrollo que plantea, se da cuenta de que eso es la miseria para todos los países situados al sur del Río Grande. Implica paralizar su desarrollo, implica un empobrecimiento colosal e implica el hecho de unas tensiones sociales espantosas, en las cuales supongo que si de pronto llega un salvador internacional, pues la gente lo acogerá maravillosamente. Pero cualquiera que conozca un mínimo el funcionamiento de la economía, y tengo que decir que lamentablemente la tradición hispana no es la de conocer la economía, se da cuenta de que esa agenda implica el empobrecimiento y la miseria, pero de manera colosal para todas las naciones situadas al sur del Río Grande. Y no deja de ser significativo que sean muy pocos los que se han opuesto. Uno de ellos ha sido el presidente Bolsonaro, que dijo, oiga, usted no va a tocar un trozo del territorio del Brasil, porque eso es soberanía del Brasil, y por supuesto no me va a aplicar esas medidas económicas que me van a llevar a la pobreza a millones de brasileños. Señor Vidal, ¿cómo ve usted la situación peruana, política y económicamente, socialmente hablando hoy? Es una situación muy delicada, porque, vamos a ver, primero Perú es un país que objetivamente hablando tiene muy buenas posibilidades. Es decir, esa descripción que se ha hecho a veces, que es muy dura pero que es real, de que Perú es un mendigo sentado sobre una montaña de oro, pues es una descripción que es bastante exacta. Es decir, objetivamente Perú tiene muchas posibilidades y tiene muchas potencialidades que se pueden desarrollar. Ahora bien, Perú tiene otros problemas que son bastante serios. Por ejemplo, y este es un problema que seguramente lo vamos a percibir a no mucho tardar, Perú sigue arrastrando toda la lacra hispana de racismo y de orillamiento de los indígenas, que no se nota tanto quizá como en otros países, pero que arranca del estatuto de limpieza de sangre que en su día los españoles trajeron del otro lado del Atlántico. Uno de los desafíos en estos momentos es cómo integramos a esas masas indígenas sin que impliquen que efectivamente se bambolee, se tuerza todo el edificio del Estado. Ese es uno. Otro gran desafío es el educativo. Es decir, cómo vamos formando a los peruanos de tal manera que puedan tener un desarrollo continuo sobre la base de la formación de su gente. Perú, como el resto de Hispanoamérica, procede de una tradición que no es la de la Reforma y sus valores bíblicos, sino la de la Contrarreforma, en la cual la mentira y el hurto son pecados veniales. Claro, la mentira y el hurto, cuando es a pequeña escala, puede ser más o menos grave. Cuando eso es una cultura que puede llegar hasta el presidente de la nación, realmente el resultado es pavoroso. Y esa cultura de que la mentira y el hurto son pecados veniales, y lógicamente según dónde estás, robas más o robas menos, es algo que tiene que desaparecer también de la vida del Perú. Entonces, insisto, en términos objetivos, si yo tengo que ver las gentes que viven en el Perú y tengo que ver los recursos del Perú, las potencialidades son magníficas. Este podría ser un país que realmente funcionara como el Japón. Esa es la realidad. Pero eso implica un esfuerzo educativo, eso implica un esfuerzo de defensa de la familia y estamos yendo en la dirección opuesta, eso implica una limpieza de las instituciones y hemos visto recientemente que no es así,
Y eso implica, al mismo tiempo, deshacerse de todo ese influjo que ha tenido la contrarreforma y que es, por ejemplo, la base de la propia corrupción. Y ese es un gran desafío. Y o el Perú realmente ese desafío lo asume y empieza a caminar en la buena dirección, o se va a encontrar, seguramente a corto o medio plazo, con una serie de terremotos sociales que lo coloquen en una situación todavía de mayor dependencia y que le vayan privando de su soberanía. Y ahí hay indicios claros. Que un presidente en un momento determinado decida que disuelve el legislativo y te convoca a elecciones simplemente porque la política que lleva el legislativo no es la que le gusta a su amigo Soros, ya es un indicio de la fragilidad de la situación. ¿Es consciente que tomó esta decisión porque hay una agenda globalista que... No tengo la menor duda. O sea, ¿hay directrices no literales? No tengo ninguna duda. Y el problema, además, es que esta es una situación que va más allá de la izquierda o de la derecha. Es decir, hay gente que sigue todavía con la mentalidad de la Guerra Fría, se cree que el mundo se divide en izquierda y derecha. Esto, por supuesto, tiene residuos, todavía en parte es así, pero el mundo en estos momentos, más que en izquierda y en derecha, se divide entre globalistas y patriotas. Y esto es tremendamente importante, porque en muchos casos la derecha está haciendo exactamente la misma política que la izquierda, con resultados desastrosos, porque desilusiona a sus votantes y la izquierda vuelve al poder. Es lo que acaba de pasar en Argentina. Macri no llevó a cabo la política que la gente esperaba, no llevó a cabo las reformas, ha impulsado la ideología de género, buena parte de los votantes de derecha se han desilusionado, la izquierda ha regresado al poder, pero porque la derecha no ha cumplido ese papel. Y en estos momentos el mundo se divide en eso, en globalistas y en patriotas. Y efectivamente la gente tiene que preguntarse si lo que quiere es defender a su patria, si quiere que su patria siga siendo soberana e independiente, si quiere que su patria avance y progrese, o por el contrario está dispuesta a que su patria no sea nada más que una ruedecilla del inmenso engranaje de la agenda globalista. Esta es solo la primera parte de una larga conversación que sostuve con César Vidal hace algunos días. La segunda parte, en algunos días, durará más o menos lo mismo, pero trataremos sobre un tema en particular. ¿Realmente es útil el cristianismo hoy? ¿Y cuál es para César Vidal el futuro y el rol del cristianismo en los tiempos que vivimos? La Iglesia o es sal y luz, o le espera un destino muy difícil. Quisiera recordar las palabras de Jesús cuando dice que vosotros sois la sal de la tierra y que si la sal no actúa como sal, la van a arrojar y la van a pisar fuera. La sal en la época de Jesús no era fundamentalmente un condimento culinario, era un instrumento de conservación. Ahora Jesús está diciendo, vamos a ver, lo que evita que la sociedad en medio de la cual viven los cristianos se corrompa, se pudre, se eche a perder totalmente, es que la Iglesia actúe como ese elemento de sal que impide la corrupción absoluta.